De todas formas, hay dos personas más que estaban ausentes cuando las convocamos. Uno es usted, señor Gijena. Sí, buenas noches. Pero que dado que se han presentado, por supuesto que vamos a permitir que hagan su presentación. Adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos y a quienes nos siguen a través de las redes. Soy presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica, entidad de defensa del consumidor, que a su vez integramos la Comisión de Usuarios del Ente Regulador de Electricidad. Así que hace muchísimos años que venimos trabajando junto con las entidades gubernamentales de turno, con las empresas en defensa de los usuarios y justamente pidiendo que se cumpla con el marco regulatorio y se cumplan con todos los derechos constitucionales y el que impone la Ley de Defensa del Consumidor a favor de los usuarios. Celebro que el Gobierno finalmente realice la audiencia pública sobre RTI, insistente reclamo de toda la sociedad civil, en especial de las entidades de defensa del consumidor, que hace muchos meses venimos bregando por eso. También quiero recordar que durante todo el gobierno kirchnerista jamás hubo una sola audiencia pública, a pesar de los permanentes reclamos de las asociaciones de consumidores y de toda la sociedad en su conjunto. Conforme al marco regulatorio, este tipo de audiencias deben realizarse imperiosamente e indefectiblemente cada 5 años. Sabemos y somos conscientes de la delicada situación energética y que requería sin dudas un planteo por parte del actual gobierno. Pero nos preocupa enormemente la existente devaluación, el desempleo, la inflación, los aumentos descontrolados de precios en todos los bienes, que fueron atizados con un descomunal e inesperado tarifazo en los servicios públicos. Es decir, un brutal tarifazo que, impactando severamente en comercios y pymes, sacudió otra vez los precios y profundizó sus efectos en la economía doméstica. Como entidad de defensa del consumidor, pedimos expresamente que al momento de analizar y definir la RTI que se aplicará en los próximos 5 años, se tenga especial en cuenta los siguientes puntos. Y esto es, que la tarifa debe ser transparente, justa. Justa quiere decir que se relaciona con la forma de aplicar la tarifa. En este caso se refiere a la gradualidad. Razonable, hace referencia a lo económico. La razonabilidad, conforme al marco regulatorio, siempre debe analizarse desde el punto de vista del usuario, nunca desde la perspectiva de la empresa. Igualitaria, evitar fijar precios diferenciados que no se justifiquen con criterios económicos o sociales y garantizar un nivel mínimo de calidad a todos los usuarios. Asimismo, tiene que ser una tarifa que pueda ser soportada por todos los sectores de la sociedad, en especial sectores medios y bajos, es decir, hay que minimizar al extremo el costo social. Significa que el precio de la tarifa de luz que se nos fije no nos impida seguir comiendo y vistiéndonos para poder pagar el servicio, ni que las pymes tengan que despedir a un trabajador para pagar las facturas o cerrar sus puertas, porque de eso es de lo que estamos hablando. Ya no se trata de ajustarse el cinturón restringiendo salidas recreativas o gastos superfluos. El salario mínimo vital y móvil sigue siendo de 6.810 pesos y según cifra del INDEC, en la ciudad de Buenos Aires los hogares promedio ingresan menos de 12.000 pesos. Es decir, estamos hablando con aumento de 300 al 500% en su conjunto en lo que va del año y una canasta básica de solo de 6.000 mínimos, no hay cuenta que cierre para la gran mayoría del pueblo argentino. La tarifa debe contener un incentivo al consumo, debe incentivar al usuario en el uso racional y solidario de la energía a través de la implementación de un régimen de incentivo al consumo real y de ejecución constante y con permanencia en el tiempo, no basado en una reducción del consumo respecto al año anterior. Ya hemos visto y hemos padecido lo que fue el PURE, tal es así que las mismas autoridades lo derogaron, producto del fracaso que esto generó y a pedido expreso de las entidades que conformamos la Comisión de Usuarios. En consecuencia de esto, con el concepto anterior, la categorización debe ser un acuerdo al consumo y segmentaciones en los kilowatts consumidos. En estos términos proponemos que se le otorguen significativos beneficios económicos que se traduzcan en reducción del precio del kilowatt,
según el menor consumo que se haga. A menos consumo, menor valor del precio de kilowatt. También pedimos la eliminación en el precio final de la factura de luz de todos los impuestos distorsivos, nacionales, provinciales y especialmente municipales. En el área de la Ciudad de Buenos Aires estamos pagando 6,40% de contribución municipal más el 21% del impuesto de valor agregado. En el área de la provincia de Buenos Aires, además del impuesto del IVA del 21%, tenemos casi 7% de contribución municipal, otro 1,6% de contribución provincial. Las leyes 7.990 y 8.016 son 10%. El Fondo para la Provincia de Buenos Aires, ley 9.038, otro 5,5%. Aquí hemos escuchado en la tarde de hoy a varios intendentes del conurbano exigiendo que bajen el costo del kilowatt y, consecuentemente, el impacto de la factura sea menor para el bolsillo del usuario. Me parece muy bien. Ahora bien, también quiero decirle a los intendentes que más del 40% de la factura son tasas e impuestos. La gran mayoría son tasas y cargos municipales. Y los usuarios le pedimos a esos intendentes que eliminen esas distorsiones en la factura que violan los derechos de los usuarios. No tienen por qué cargar al usuario tasas que son totalmente ajenas al servicio público que se presta. Consideramos esto una estafa política. Asimismo, pedimos que con respecto al tema de tarifa social se amplíe el tope de 150 kilowatts por mes a 300. Esto en función que informes realizados por la Comisión de Usuarios y las entidades que la componemos, hemos detectado que con el uso de una heladera, televisor, lavarropas, plancha y cualquier otro elemento de pequeño tamaño eléctrico, una familia consume no menos de 9,5 kilowatts día, multiplicado por 30 días son 284 kilowatts por mes. Por lo tanto, los 150 kilowatts para la tarifa social son muy pocos. Mínimamente debería duplicarse a 300. Nos oponemos a cualquier dolarización de la tarifa. Exigimos la inmediata realización de una exhaustiva auditoría. Queremos saber qué se han hecho con los millones y millones de pesos que se han dado en materia de subsidio durante todos estos años. Sabemos, en el caso del transporte y con dolor, que gran parte de esos subsidios fueron a la corrupción sistematizada a través de una asociación ilícita entre los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Por favor, recordemos los 52 hermanos nuestros muertos en 11. Lo que no nos queda claro es qué se hicieron en materia energética. No sabemos a qué fueron, si a pagar gastos corrientes, sueldos o a los bolsillos de algún funcionario de alta jerarquía en función de retornos. Exigimos que se hagan estas auditorías, porque los millones y millones de pesos que otorgó el Estado argentino son de todo el pueblo argentino. Por último, no aceptamos ninguna condonación de las deudas que tienen las empresas producto de las sanciones y multas administrativas y o judiciales que el ENRE les ha aplicado debidamente conforme al marco regulatorio y producto de los incumplimientos o deficiencias en la presentación del servicio. Esto lo hago en función del pedido que hacen ambas empresas en la propuesta que expresaron esta mañana. También estamos en contra de cualquier reserva o reconocimiento directo o indirecto que se le pudieran hacer a las empresas por los reclamos que las mismas efectúan por el incumplimiento del Estado Nacional y del pasivo regulatorio. Y expresamente nos oponemos a que dicho eventual pasivo sea incluido o se adicione en esta RTI o en las futuras que surjan dentro de los próximos años, sea en el cuadro tarifario o cualquier concepto suplementario. Es decir, si las empresas consideran que tienen algún reclamo legítimo contra el Estado Nacional por incumplimiento de este y los eventuales pasivos regulatorios, jamás eso debe trasladarse, dichos reclamos deben trasladarse al valor de la tarifa o a cualquier concepto que integre la factura. No lo vamos a pagar los usuarios. Y por último, me hubiera gustado que los representantes de la empresa Edesur y Edenor hubieran estado todo el día aquí presente, escuchando a cada uno de los expositores que han estado en el día de la mañana de hoy y en la tarde de hoy, tal como los que estamos aquí a pesar del horario.
porque así como los hemos escuchado a ellos, creo que todos los que hemos expuesto acá merecemos también ser escuchados por la empresa Edenor y Edesur. Esto nos parece una falta de respeto y consideración al usuario que tienen estas empresas. Lamentablemente, los usuarios seguimos luchando para que se reconozcan nuestros derechos y se nos den el respeto que la Constitución y las leyes federales así nos lo exigen, nos los otorgan. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. A continuación,